Bueno, buenos días. Vamos a trabajar este día o vamos a darle continuidad al tema del método simplex. En semanas anteriores nosotros estuvimos trabajando el planteo de problemas para el método simplex. El primer problema que nosotros vimos era un problema de la línea Splendor y la línea Anochecer. Ese problema lo teníamos en la página 180 del libro. El planteo que nosotros hicimos en ese momento fue el siguiente. Dijimos que teníamos nuestra definición de variables, donde X era la cantidad de artículos de la línea Splendor, Y la cantidad de artículos de la línea Anochecer. Segundo, definimos nuestra función objetivo, donde dijimos que teníamos que maximizar la utilidad y que la utilidad era igual a 50X más 35Y. Adicional a esto, tenemos nuestras restricciones, que iban en torno a materia o mano de obra, teníamos fragancia y creo que teníamos hora de laboratorio, tiempo de laboratorio. Esto era 3x más 2y menor o igual que 24, x más 2y menor o igual que 16 y x más y menor o igual que 9. Y teníamos nuestra condición de no negatividad que decía que x y y eran mayores o iguales que 0. Para poder trabajar el método simplex tenemos que modificar y tomar de esto que nosotros teníamos como planteo únicamente lo que nos va a servir. Ya para el método simplex, y como ustedes lo van a encontrar en el libro, es decir, ya solo para a manera de nosotros efectuar el método y de aprender la forma matemática de trabajarlo, lo único que necesitamos es la función objetivo que dice que vamos a maximizar la utilidad, que es 50x más 35y, y que va a estar sujeto a, eso significa SA, sujeto a las siguientes restricciones: 3x más 2y menor o igual que 24, x más 2y menor o igual que 16 y x más y menor o igual que 9. Esto es todo lo que nosotros vamos a necesitar para empezar a trabajar el método simplex. La función objetivo y las restricciones. ¿Estamos claros ahí? O sea, vamos a extraer de acá únicamente esta información. De hecho, en el libro, cuando les piden trabajar el método simplex, lo único que ustedes van a encontrar va a ser esto. Bueno, el método simplex acepta únicamente igualdades o ecuaciones. Esta es una igualdad, donde nosotros tenemos el signo igual, por eso se llama igualdad, ¿verdad? Porque tenemos el signo igual. Y la semana anterior yo les había dicho que estas son desigualdades. ¿Por qué? Porque tenemos el menor o igual. ¿Okay? Entonces, para poder trabajar el método simplex, nosotros vamos a transformar esto que tenemos acá en igualdades. Esto no, pues esto se queda igual. Pero esta parte la tenemos que transformar en igualdades. ¿Cómo nosotros vamos a hacer eso? Bueno, entonces, así nos dan el problema. Lo primero que vamos a hacer es convertir las desigualdades en igualdades. Y esto estoy hablando con relación a las restricciones. Esta es la restricción número 1, la restricción número 2 y la restricción número 3. Voy a empezar con la primera restricción. Tengo 3x más 2y, esto lo voy a copiar igual. Y yo ya no quiero tener un menor o igual que 24. Yo quiero que esto sea igual a 24. Pero yo no puedo convertir nada más así porque a mí me da la gana, convertir a esto, que esta es igualdad, en una igualdad. Para poder convertir nosotros una desigualdad en igualdad, lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle una variable de holgura, que le vamos a llamar S1. ¿Qué es esa variable de holgura? Aquí estábamos hablando de mano de obra que teníamos 24 horas disponibles. Eso quiere decir que como nosotros habíamos puesto que la suma de lo que se usa
mano de obra para la línea Splendor, más lo que se usa de mano de obra para la línea de anochecer, tenía que ser menor o igual que 24, significa que yo no necesariamente voy a utilizar las 24 horas. Puede que las use completas o puede que no las use completas. Entonces, si yo no usara completas las 24 horas, me va a sobrar más de algo de tiempo, ¿sí? Aquí en las fragancias especiales, puede que yo no use completas las 16 galones de fragancias especiales, puede que me sobre algo. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar variable de holgura. Entonces, al sumar esto más una variable de holgura, que puede que sea 0, ¿sí? Yo le voy al sumarle una variable de holgura, yo ya puedo convertir esto en una igualdad. Lo que uso para la línea Splendor, más lo que uso para la línea Anochecer, más lo que me sobre, si es que me sobra, eso me va a hacer que yo pueda convertir esto en una igualdad. Si hacemos lo mismo para la segunda restricción dice que x más 2y es menor o igual que 16, pero yo quiero convertirlo en una igualdad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que sumar una variable de holgura. Pero no puede ser la misma variable de holgura de la primera ecuación. ¿Por qué? Porque aquí estoy hablando de horas de mano de obra. Aquí estoy hablando de galones de fragancias especiales. Entonces le voy a llamar S2. No puede ser la misma variable de holgura que en el caso anterior. Y para la tercera restricción, yo voy a hacer x más y. Quiero igualarlo a 9. Y para que sea igual a 9, entonces, vamos a agregarle una tercera variable de holgura, que le vamos a llamar S3. Al sumarles una variable de holgura distinta a cada una de las restricciones, yo ya convertí esas restricciones en una igualdad. Estas restricciones o estas desigualdades ya están listas ahora para poderse ingresar a la tabla del simplex. Acuérdense que el simplex solo acepta ecuaciones o igualdades para poderse trabajar. Tengo listas las restricciones, ahora voy a ir a la función objetivo. Entonces, lo siguiente es igualar a 0 la función objetivo. Y con esto quiero decir que, bueno, aquí dice que la utilidad es igual a 50x más 35y. Si lo que yo quiero es igualarla a 0, significa yo quiero pasar todo esto del lado izquierdo y quiero dejar 0 del lado derecho de la ecuación. Esto es matemática 1, cómo despejamos o cómo pasamos de un lado a otro de la ecuación. Bueno, entonces tenemos que utilidad se queda ahí donde está. El 50x que está del lado derecho y está sumando, va a pasar al lado izquierdo restando. Y el 35y que aquí también está sumando y lo quiero pasar al lado izquierdo, lo voy a pasar restando. Con esto, del lado derecho ya no me queda nada. Me queda el 0, que es lo que me requiere el método simplex para poderlo iniciar. ¿Estamos de acuerdo ahí? Yo ya tengo listas mis restricciones, yo ya tengo lista mi función objetivo y ahora puedo elaborar la tabla de inicio. La tabla, o sea, ahorita todavía no hemos empezado a trabajar el simplex, ¿sí? Ahorita lo único que estamos haciendo es preparando la información para poder ingresarlo a la tabla de inicio. De hecho, en este video vamos a dejar de una vez elaborada la tabla de inicio. ¿Qué lleva la tabla de inicio? En la parte superior va a llevar las variables que nosotros tenemos definidas, o sea, esas son nuestras variables principales, x y y. Vamos a tener nuestras variables auxiliares o variables de holgura, S1, S2 y S3, que son las tres que definimos acá. Va a llevar la columna de utilidad y la columna de solución. X, Y, S1, S2, S3, utilidad y solución. Variables básicas,
variables no básicas, utilidad y solución. Variables básicas, X y Y. Variables no básicas son las variables de holgura, utilidad y solución. Y hacia abajo vamos a tener las variables de holgura. ¿Cuántas son? Son 3 en este caso. S1, S2, S3 y la utilidad. Ese es el tamaño que va a tener nuestra tabla de inicio. ¿Cómo vamos a llenar esa tabla de inicio? ¿Cómo vamos a llenar? ¿Qué información va a contener la tabla? Dice, en la primera fila, que es S1, esta es la fila, ¿se acuerda? Columnas, filas. En la primera fila, que es S1, vamos a tomar la ecuación donde está S1, que es esta, ¿sí? Y vamos a colocar los coeficientes para X. ¿Cuál es el coeficiente acá? El coeficiente es 3. Para la variable Y, el coeficiente en esta ecuación sería 2. Para S1, el coeficiente aquí, ¿cuál sería? En este caso no se ve, pero este es un 1. S2 no hay en esta ecuación, por lo tanto es 0. S3 tampoco existe en esta ecuación, por lo tanto es 0. Utilidad, o la U, no existe en esta ecuación, por lo tanto es 0. Y solución, usted va a colocar lo que está del lado derecho del igual, que es 24. Lo mismo vamos a hacer con las tres, con las que siguen. Para la segunda holgura, que es S2, buscamos la ecuación donde está S2. El coeficiente para la variable X, en este caso es 1. Para la variable Y, el coeficiente es 2. Para la S1, aquí no existe, entonces el coeficiente es 0. Para S2 no se ve, pero esto es un 1. S3 no está, S3 aquí, por lo tanto es 0. Utilidad tampoco está en esta ecuación, por lo tanto es 0. Y solución sería lo que está del lado derecho del igual. Para la siguiente, la misma situación. En X el coeficiente es 1, en Y el coeficiente es 1, no hay S1, no hay S2. Y para S3, aquí el coeficiente es 1. Utilidad no hay y solución sería 9. Y por último, dice que vamos a tomar los valores de la función utilidad, que es la que tenemos acá arriba. Para X el coeficiente es menos 50. Para Y es menos 35. No hay S1, no hay S2, no hay S3. Pero sí hay utilidad y el coeficiente de la utilidad es 1. Y la solución sería 0. Con esto nosotros ya tenemos nuestra tabla de inicio. Y estamos listos para empezar a trabajar el simplex.